Y dar también la bienvenida con quien vamos a compartir esta mañana para conversar, para aprender, quizás para asustarnos un poquito también. Vamos a hablar acerca de la presión arterial. Hablamos siempre de hipertensión. ¿Qué es lo que la causa? ¿Qué es lo bueno para bajarla? ¿Cuánto hay de mito en esto cuando está la presión alta? ¿Y cuáles son sus complicaciones? Eso y mucho más con un experto, nuestro querido doctor Hernán Zárate. Pastor Boris, le vamos a saludar en esta mañana. Así es, hermano y doctor Hernán Zárate, qué bueno poder nuevamente tenerle con nosotros. Estamos atentos hoy día, como muchos hermanos en casita, porque son temas no tan lejanos a la realidad, al contrario, y por eso queremos conversar acerca de este tema. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Boris. Buenos días, bienvenidos, bendiciones a todos ustedes y a los hermanos que nos escuchan. Un abrazo a mi amiga Sole, que la veo reintegrarse. Muy grato cuando la escuché en la mañana, excepto cuando habló de las sopaipillas. ¡No! Pero también, íbamos tan bien. Un abrazo grande. Y saludos a Nilda, que ella no está con nosotros también. Pues. Qué amoroso, gracias, Doc. Dice Pame que anduvo pagando algún pecado que cometió por ahí, por eso habían sopaipilla. Bueno, muy bienvenido, Doc. Muy bienvenido. Muchas gracias. Sí, este tema es un tema muy relevante y es bueno. Estaba escuchando antes en la parte en la programación cuando hablaban del Ministerio de Educación, y la hipertensión es algo que debemos educar no solamente en Chile, sino que en el mundo. Normalmente en Chile vamos a la consulta médica cuando somos más reactivos que proactivos. Vamos cuando nos sentimos mal, vamos cuando nos asustamos, y sobre todo los hombres vamos cuando nos llevan las esposas o las hijas. Pero es más frecuente que la mujer consulte que el hombre. Y esta patología, que es una patología y un síndrome, voy a explicar, es que se llama hipertensión arterial. Es una patología cada vez más prevalente. Tal como tenemos la pandemia del COVID, tenemos la pandemia del síndrome metabólico, que algo hablé la vez pasada sobre la obesidad, sobre la diabetes, pero la hipertensión arterial también va cada día en aumento, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y hablamos de síndrome porque como factor de riesgo cardiovascular es un tema muy, muy, muy relevante. Sigue siendo en Chile y en el mundo la principal causa de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares. Entiéndase por ello el infarto al miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Y lejos, absolutamente lejos de cualquier otra causa, la primera causa que conlleva esto es la hipertensión arterial no tratada, maltratada, o porque el paciente ni sabe que tiene hipertensión arterial. Bueno, una de las cosas que hemos aprendido en el tiempo, doctor, es que precisamente es una enfermedad silenciosa. Entonces, ¿cómo darse cuenta? Y lo otro también es saber qué es lo que la causa, esto de la hipertensión arterial. Sí, gracias. Mira, la verdad es que, en Chile yo soy tan chileno como todos ustedes, más los porotos, como dice el dicho, pero tenemos como mitos folclóricos, digo yo, porque en Chile suponemos que estamos con la presión alta cuando tenemos dolor de cabeza, suponemos que estamos con la presión alta cuando tenemos zumbido de oídos, como un pitito de un barco que se aleja, tenemos supuestamente hipertensión cuando tenemos mareos. Un bochorno. Claro, bochorno, supuestamente cuando tenemos un ojo rojo y la esclera está rojita entera, te subió la presión, o cuando tenemos sangramiento de narices, pero casi ninguno de esos síntomas son específicos de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial en general no da síntomas, y el paciente que
tiene hipertensión arterial está muy acostumbrado a tener la presión muy alta y hacer su vida normal. Y como no se siente mal y no se siente tan complicado, los controles son cada vez menos frecuentes. El hacer el régimen que conlleva la hipertensión arterial se deja de realizar y al final se dejan incluso de tomar los remedios como estaban indicados. Entonces ahí vienen los efectos secundarios de o las complicaciones de esta patología, que son los infartos, los accidentes cerebrovasculares, alteraciones a nivel del fondo de ojo y presentar ceguera o amaurosis o insuficiencia renal. Las complicaciones en general de la hipertensión arterial son bastante serias, entonces la idea es prevenir, es llegar antes, es si se hace el diagnóstico, tratar en forma precoz. Ahora, las causas, me estaría sacando el Nobel si la supiera, pero nosotros hablamos de que son multifactoriales. Hay una causa clara que es genética, que es hereditaria, y por lo tanto, si hay en la familia antecedentes de padres o madres hipertensos, es bastante prevalente que en esa familia las generaciones que siguen tengan esta enfermedad. También tiene que ver con la dieta, también tiene que ver con las fallas renales, también tiene que ver con la diabetes, por ejemplo. El 76% de los pacientes diabéticos tienen hipertensión, entonces hay factores en común en que se empieza a dañar como membranita que tienen por dentro de las arterias que se llama endotelio. No es cosa de corregir alguna de esas cosas y alguien deja de ser hipertenso. Más o menos el 2 a 3% del total de los hipertensos tienen alguna causa secundaria, y eso normalmente es en hipertensiones severas, muy, muy severas, y en ellas, claro, corrigiendo eso dejan de ser hipertensos, pero la gran mayoría son lo que nosotros llamamos hipertensos esenciales o crónicos, porque es una linda forma de saber que no sabemos bien la causa, pero se puede controlar, eso sí. La semana pasada, doctor, se trató el tema de la obesidad. Me imagino que van de la mano también, uno como que tiende a relacionarlo respecto a la dieta familiar. Lo decíamos que esta pandemia, uno de los efectos que ha traído aparejado es justamente el aumento de sobrepeso y obesidad de la población. La mala dieta que desarrollamos muchas veces desde temprana edad, es decir, ¿desde qué edad se puede empezar a manifestar esta hipertensión en personas solamente adultas, jóvenes? ¿Los niños podrían llegar? Sí, pastor, gracias por la pregunta. Lamentablemente esto es desde temprana edad. Normalmente en los niños sí las causas secundarias son mayores, daños a nivel renales, o nosotros decimos renovasculares, las arterias de los riñones se comienzan a complicar y comienzan a tener hipertensión. Así que la hipertensión es una enfermedad en los niños. Por lo tanto, un control sano en los niños debe ir aparejado de una toma de presión arterial, de todas maneras. Es cada vez más prevalente a mayor edad. Sobre 18 años tenemos cifras de más o menos un tercio de cada chileno presenta hipertensión arterial, pero sobre los 60 años, sobre los 65 años, tiene una prevalencia de casi el 75% de la población. Por eso es más frecuente escuchar que tengan hipertensos ese tipo de pacientes, pero desde la niñez se puede presentar. Y sí, la obesidad es un factor asociado, es una comorbilidad muy asociada. En general nosotros decimos los médicos que es muy raro ver o diagnosticar a un hipertenso puro. O sea, los hipertensos normalmente son sedentarios, tienen obesidad, son diabéticos, tienen el trastorno del colesterol, hay trastorno de alimentación, hay factores de estrés. Es una sumatoria de cosas que va aparejada. Por eso es tan complejo tratar la hipertensión y ojalá llevarla a las metas que deben ser.
Hay instrumentos médicos que hoy día están a disposición de la población de forma más usual que antes. Hoy día con estas pistolas, ¿no es cierto?, para medir temperatura. De seguro ya algunos tendrán en casa incluso, pero en las iglesias también se tienen estos artículos también para medir la presión. ¿Es recomendable también tenerla en casa o mejor ir a una consulta? Las dos cosas. Yo diría que las dos cosas no son excluyentes, pero sí hay que tener un aparato que no son caros, pero el aparato que realmente sirve. Nosotros cuando controlamos la presión, lo que nos interesa saber es cómo está la presión, ojalá en el corazón o en la aorta, que es la arteria más importante del cuerpo, que sale recién desde el corazón llevando la sangre al resto del cuerpo. Entonces, para tener una aproximación, lo más cercano a esa presión es que nosotros tomamos la presión en la arteria braquial. La arteria braquial es la arteria del brazo en que normalmente están dos dedos sobre el pliegue del codo, y ahí vamos a tener esa presión arterial que tiene tanto una presión arterial sistólica alta o una presión arterial diastólica que es baja. Pero esa es la toma que debemos tener. Y todos los estudios a nivel de todas las sociedades del mundo de hipertensión o estudios de fármacos para aprobarse para la hipertensión están dados con ese sistema. Los sistemas de presión arterial radial hablo de la muñeca. Incluso hay unas maquinitas re mononas en que le ponen casi como un saturómetro en el dedo y se puede tener también presiones arteriales, pero no tienen nada que ver con la presión arterial braquial, que es la que más se acerca a la que a nosotros nos interesa. Entonces, ojo con qué aparato de presión vayan a usar. Puede ser de columna de mercurio, puede ser con un relojito, puede ser digital, pero que sea en un mango sobre el brazo, sobre el pliegue del codo. Eso es lo que importa. Ahora, muchas veces la presión en la casa puede ser distinta que la presión en la consulta. Existe lo que nosotros llamamos la hipertensión de bata blanca, porque, y tengo un pastor que estaba antes con nosotros, que la verdad es que cada vez que le tomaban la presión era peor que ir al dentista, pero una cosa así, le daba un susto tremendo. Entonces, claramente le aumentaba mucho su presión en ese instante, pero eso no lo catalogaba como hipertenso. Entonces, las presiones ambulatorias, las presiones de la casa o las presiones de la consulta deben ser tomadas en una condición base. Debe la persona estar en reposo, ojalá a lo menos 5 a 10 minutos, con el brazo sobre la mesa, sin haber fumado en esos instantes, sin estar agitado, y ahí recién tomar la presión. Porque si no, si uno va corriendo y está hiperactivo, la verdad es que esa presión que detecta es distinta a la presión que va a tomar después. Ahora, y por lo mismo que hablo, la presión es oscilante, cambia, va variando durante todo el día, durante toda la noche. Incluso la presión de la noche debe tener lo que nosotros llamamos un dip nocturno, debe tener un descenso de presión de al menos un 10% de la presión que tenemos en el día. Entonces uno puede tener la presión en el día normal y decir, yo no soy hipertenso. Pero en la noche tener la misma presión que en el día y esa persona tiene hipertensión, y esa persona que tiene hipertensión nocturna es más severo incluso que la hipertensión de 24 horas. Y cuando decimos más severo es porque puede hacer más complicaciones como las que hablé previamente, infartos o accidentes cerebrovasculares. Entonces hoy en día muchas veces tenemos que diagnosticar bien cuándo una persona es hipertensa o no con un examen que se llama Holter de presión arterial o monitoreo ambulatorio de presión arterial, que consiste simplemente en una maquinita que tiene un mango de presión que va conectado con unas mangueritas a una como personal estéreo que va al nivel del cinturón, y uno está 24 horas con ese aparato puesto haciendo su vida normal, sin apretar botones, y se le diagnostica si tiene o no tiene hipertensión arterial por un estudio de 24 horas, tanto de la presión arterial sistólica máxima, diastólica mínima, o de
la frecuencia, el corazón las 24 horas. Y eso nos determina si realmente una persona tiene hipertensión o no, qué tipo de hipertensión tiene, qué remedios debe tomar y a qué horas debe tomar los remedios. El resto es achuntarle. Y esos tipos de hipertensión, hermano Hernán, ¿cómo están determinados? Y eso significa también entonces que por algo hay tanta variedad de medicamentos y dosis, sí, también. Claro. Así es. Lo que pasa es que existen muchos tipos de fármacos, a Dios gracias. El otro día también hablaba de cómo el Señor ha provisto fármacos para la diabetes el día de hoy, que son espectaculares. Y también tenemos muchas familias de fármacos para usar en distintos tipos de hipertensión. Por eso cuando de repente me llegan los hermanos, me dicen, doctor, yo sigo tomando todos toman el mismo remedio, se lo den en los consultorios o en forma privada. Todo el 92% de Chile usa monoterapia. O sea, monoterapia significa una tableta una vez al día del mismo fármaco. Y no, pues hay distintos tipos de hipertensión, por eso es que las familias de fármacos son muy abundantes y hay que normalmente asociar fármacos para tomar más de un fármaco para la presión para compensarla. No he hablado de la cifra y por eso la quiero mencionar. Lo normal de la presión en toda persona mayor a 18 años es que no supere los 140/90. Pero como somos chilenos decimos 14/9. No sé en base a qué, pero le quitamos el 0. Es 140/90. En el día no debe superar los 135/85 y en la noche no debe superar los 120/70. Entonces hay hipertensiones diurnas de una máxima o nocturnas de otra. Como digo, hay muchas variedades de hipertensiones y entonces tenemos que hacer un tratamiento individualizado. Y en cuanto a los controles, porque de pronto también sucede eso, que vamos al médico, nos dan los remedios y no nos acordamos más. Sí, les damos los remedios y además lo ideal es que aparte de los remedios les demos un régimen que tiene que ver con una disminución de la ingesta de sodio y un aumento de la ingesta de potasio dentro de lo que es la dieta de alimentación. Ese es como el radier del tratamiento del 90% de los hipertensos. No podemos dejar fármacos nomás. Y como decía, después de un tiempo, al principio están asustados con el diagnóstico, después se les pasa el susto, el régimen se hace a la Chilean way, como digo yo, y nos relajamos, pero me tomo el remedio, más o menos. Pero eso no es tratarse la hipertensión. Y de repente por la pandemia, porque no tenemos tiempo, etcétera, nos vamos a los controles en forma más o menos regular. Doctor, es una frase típica, no vengo hace 4 años a verlo, pero yo me siento bien y me sigo tomando el remedio que usted me dejó hace 4 años. Y la verdad es que cuando le tomo la presión está bastante alta, porque esto varía en el tiempo. Entonces, pero no puede ser si yo me siento bien y me tomo el remedio. Eso no significa que está controlada la presión. Incluso en la última encuesta de salud, para dar un dato bien pesimista, digamos, pero real, solamente el 16% de los pacientes en tratamiento están en control, o sea, están con sus cifras normales. Y de los hombres, menos del 9%. Entonces, por eso siguen habiendo complicaciones cardiovasculares, mortalidad por infartos y por accidentes cerebrovasculares. Si esto, como base de la pirámide, lo tenemos controlado o lo mejor posible, obviamente la tasa de prevalencia de esas causas de muerte debieran disminuir. Sí. Usted lo mencionaba también en otro programa respecto a estas sorpresas que decimos, ¿no es cierto? Esta persona estaba sana y de un momento a otro tuvo un accidente, un ataque al corazón o cerebrovascular, lo que sea, y pensamos que estaba sano cuando en realidad era una enfermedad que estaba no tratada. Pareciera que nos autoengañamos con estas sorpresas aparentes. Claro, esto está subyacente en general, pero como ese hermano yo lo vi, estuve hablando con él y estaba de lo más bien.
y puede verse por fuera de lo más bien. En general la hipertensión, a no ser que haya habido una complicación, no, uno por fuera no ve nada de eso y él puede ver muy bien y hacer una vida absolutamente normal. Pero las complicaciones pueden ser fatales y ese es el gran tema. Por eso hablo de que no es solamente una patología, sino que es la principal causa de un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular. Entonces, el tratamiento debe ser bien hecho, constante. Es como, voy a hacer una analogía, es como lo del COVID hoy día. No, pucha, yo ya estoy listo, yo ya me vacuné, yo ya, etcétera. Entonces, no, yo ya estoy listo. Hago mi vida normal y adquirí el pase de movilidad, entonces, chao mascarilla, chao distanciamiento social, chao, etcétera. Yo me siento bien. No, eso no es así. Igual en hipertensión. El tratamiento en hipertensión consiste en el control médico, en el régimen bien llevado, en atenuar o disminuir las comorbilidades. O sea, si el paciente fumaba, que no fume. Si el paciente era obeso, que baje de peso. Si tenía el colesterol alto, que baje el colesterol. Es integral. Y además, los remedios. No es tomar un remedio nomás y estoy listo, lamentablemente. Usted mencionó el tema del COVID. ¿Cuál es la relación de hipertensión y COVID? Sí. Vemos, lo decíamos tiempo atrás respecto a que al comienzo cuando empezamos a conocer el tema del COVID-19, se asociaba solamente a personas mayores, ancianas o muy ancianas, pero resulta que las cifras hoy día son totalmente transversales etariamente. Por lo tanto, ¿cuál es la incidencia? ¿Por qué la hipertensión también afecta con el tema de la pandemia del COVID? Bueno, el COVID afecta transversalmente, ya sabemos, desde niñitos, y por eso a Dios gracias, y digo a Dios gracias porque el otro día estaba pensando cuando de repente hay hermanos que están en una postura distinta. Nosotros estamos hablando como médicos lo que sabemos hasta el día de hoy, y lo que sabemos hasta el día de hoy basado en la ciencia es que la medicina contra el COVID son las vacunas. Eso es así. Y por lo tanto, con las vacunas, la incidencia de contagio va a ser menor, pero puede adquirir la enfermedad desde un niño hasta un adulto mayor. El tema está en que, en general, si sin las vacunas, obviamente los adultos mayores que además presentan más comorbilidad, como dije recién, sobre 60 años, el 75% de la población presenta hipertensión. Lo mismo pasa con la diabetes, lo mismo pasa con el colesterol, lo mismo pasa con insuficiencia respiratoria, lo mismo pasa con el tabaquismo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, en ese tipo de pacientes, ellos tenían un mucho más alto riesgo al tener la enfermedad de caer hospitalizados o de intubarse o de aumentar la tasa de letalidad. Pero esta tasa, la letalidad o el hospitalizarse o intubarse puede ser a todo nivel. Lo que pasa es que ahora las hospitalizaciones del adulto mayor o las hospitalizaciones de las personas sobre 60 o 50 años han disminuido claramente en un porcentaje muy importante cuando ya se han completado las 2 semanas después de la segunda dosis debido a eso. Eso es lo que hemos visto no en Chile, en el mundo entero. Entonces, aunque el contagio ahora está siendo alto, la letalidad está siendo un poco menor, porque le está sucediendo a las personas más jóvenes que tienen menos riesgo. No quiere decir que no exista la tasa de letalidad en ellos, la tasa de mortalidad, pero es menor porque tienen menor comorbilidades. No sé si me estoy explicando. Por eso, cada una de estas, la hipertensión por su lado, o la diabetes por otro, o insuficiencia respiratoria por otra, u obesidad solamente, ya tienen mayor riesgo de eventos de hospitalizaciones o de complicaciones por el COVID. Y si se suman, obviamente que el porcentaje es mucho mayor. Doctor, a ver, acabas de mencionar también lo de la vacuna, y la verdad que este tema ha sido bien complicado, bien conflictivo, y yo quisiera en esta mañana, ya que la mayoría de la audiencia son hermanos en el Señor,
¿verdad?, creyentes en Cristo, la gran mayoría. Sin embargo, son ellos o parte de ellos los que incluso han mandado mensajes: ¿por qué ustedes están hablando de esto? ¿Y por qué las vacunas? Si la vacuna trae esto, la vacuna trae esto otro, y cosas por el estilo. Entonces, quisiera que te pudieras referir, hermano querido, a, como digo, a esta audiencia que es creyente en Cristo, para hablarles acerca, ya no tan de la enfermedad y todo eso, lo sabemos, lo hemos aprendido, pero ¿qué significa para nosotros el que haya una vacuna? ¿Qué significa para nosotros el que podamos hacer caso también a la autoridad en este sentido? Entonces, hacer un llamado, porque incluso hoy día una hermana recién escribía y le dije: quédese en sintonía porque vamos a estar hablando. Decía que tiene cierto temor, que no sabe si ponerse o no ponerse la vacuna. Entonces, ¿qué mensaje habría que darle a la hermandad? Ya. Primero, gracias por la posibilidad de hablar. Le agradezco al Señor y a ustedes por la posibilidad de dirigirme a la audiencia y a los hermanos. Una de las frases, una de las cosas que debe caracterizarnos nosotros los cristianos es obedecer a la autoridad. Este es un tema y la autoridad viene del Señor. Este es un tema que este último tiempo, y no quiero entrar en otras áreas de la vida, pero este último tiempo se ha perdido en todo sentido el concepto de la autoridad, desde nuestros profesores, desde nuestra relación con los padres, desde el mundo está yendo hacia otro lado. Entonces, el concepto de autoridad, y basado en la autoridad que el Señor nos entrega y la autoridad que tiene el Señor para con nosotros, en su palabra, basado en su palabra, Él nos habla del amor al prójimo. Y cuando nos habla del amor al prójimo, nos habla de amarlo tal como el Señor nos ama a nosotros. De nuevo, quiero referirme a lo que dije hace como unos minutos, y que dije que nosotros los científicos estamos basados en eso, en lo que la ciencia nos va diciendo. Yo no sé, obviamente el Señor solamente es eterno y sabe qué va a venir después, pero hoy día tenemos certeza que la solución, pero no solamente para mí, sino que para mí y los que me rodean en el COVID, es la vacuna. Yo di testimonio, creo, la primera vez que hace un mes volvía a la radio, en que el año pasado estuve varios meses en una clínica de Santiago, trabajando muy fervientemente con el COVID. Y vi el impacto en primera línea, como se dice, de la mortalidad, de cómo entran los hermanos y cómo esto es solo, cómo los pacientes se quedan solos, la familia no los ve más, pueden morir y mueren solos, y hasta ahí llegó. Se me murieron muchos pacientes el año pasado, y que se me muera un paciente a nosotros los médicos nos hace temblar. Y se han muerto colegas también sanos que han dado su vida por esto y que se han contagiado y han muerto estando sanos. Por lo tanto, cuando yo tuve la bendición en febrero de este año de inocularme con la vacuna y en marzo, a principios de marzo, tener la segunda dosis de la vacuna, me emocioné mucho pensando en que yo tuve la oportunidad que esas personas no tenían, en que mis colegas tampoco la tuvieron. He hablado con colegas afuera de Chile y ellos en muchas partes, incluso en países europeos, todavía no comienzan a vacunarse y van a vacunarse pagando por la vacuna. Nosotros tenemos la vacuna a disposición, varias vacunas. Tenemos la vacuna a disposición, la tenemos gratis, la tenemos voluntariamente. Se hacen programas para que la gente se vacuna. Ahora, el pase de la movilidad, según yo, el ministerio lo ha hecho para que la gente, por esa causa, se vaya a vacunar, los rezagados. Y claro, ha aumentado el tema de la vacunación. Pero no es por uno. El otro día hablaba y tuve la mala experiencia de decirle a una paciente que ya no la voy a ver, porque ella está en contra de las vacunas,
Entonces le dije, ok, pero usted entiende el concepto de que si usted no se vacuna, usted puede ser asintomática y ser portadora del virus y puede contagiar a los suyos o a las personas que están a su alrededor, y ellas se pueden morir por el vector que está haciendo usted. Me contestó que le daba lo mismo. Y eso es muy triste. Amar al prójimo es dejarse uno hacer lo que el Señor nos está ordenando que hagamos. Yo me acuerdo, cuando empecé a ejercer la medicina, hermanos que conocía que me decían, no, yo no lo voy a ver, doctor, total, el Señor es el médico de médicos. Y yo estoy claro que el Señor es el médico de médicos. No, yo no voy a tomar un remedio porque yo me voy a mejorar solo, porque el Señor me va a mejorar. Bueno, los fármacos los da el Señor. A nosotros los médicos que estamos ahí, que nos pone para servir, el Señor, ya estaba en ese tiempo Lucas y era médico. Sí, pues. Y ejercía de otra forma la medicina, seguramente como se ejerce hoy día. Pero no está usando las vacunas, los fármacos, no las pusimos nosotros, no más. Esto no nos confabulamos toda la ciencia médica del mundo para tratar de que la población se destruya. Los primeros que nos pusimos las vacunas en todo el mundo somos los médicos. ¿Para qué? Para que nos hiciera mal, para que destruyéramos al otro, para que nos inocularan un chip, porque me han dicho cada teoría. No es así, es para poder estar sano. ¿Para qué? Para poder ejercer nuestra profesión y poder ayudar más al otro y tener menos posibilidades de contagiar al otro. Así que, hermanos, yo los animo en el nombre del Señor. Respetemos su autoridad, no la mía, su autoridad, y respetemos las autoridades que tenemos en los países en los que, y estamos hoy día en un país en que tenemos libremente la oportunidad de inocularnos, de tener estas vacunas. ¿Son diferentes unas que otras? Sí, y podemos hablarlo, no hay problema. Pero los efectos secundarios son tan poco prevalentes, tan bajos, y el riesgo es tan alto si no se vacunan, que no hay por dónde perderse con hechos objetivos. Por favor, hermanos, ojo con el espíritu de la palabra del Señor, pero también, por favor, no se guíen por lo que hoy día en Chile nos estamos guiando. Y no digo a ustedes, los hermanos, en general, nos estamos guiando por las redes sociales. No, es que mostraron un video, no, es que mostraron el otro tema, no, es que salió un fake news, no, es que esa no es la verdad. Esa no es la forma de guiarnos. Nosotros tenemos una base y una doctrina clara, que es lo que dice el Señor en su palabra. Creámosle a Él, el Señor nos está dando este helicóptero para rescatarnos, esta luz para rescatarnos, que son las vacunas, y que sigamos cuidándonos. Por favor, hagamos eso. Si eso se hace, claramente podemos ir saliendo juntos de esto. Pero también, no cada uno, sino que por el amor al prójimo. Eso está ahí. Me vacuno porque estoy preocupado por mi barrio. Me vacuno porque estoy preocupado por donde trabajo. Me vacuno porque estoy preocupado con la gente que vivo. No solamente por uno. Gracias, Doc. Pastor Boris. Sí, la verdad que es un tema muy, yo diría, complejo, porque vivimos tiempos tan especiales, doctor, hermana María Soledad, en que hay una corriente muy fuerte de creer cualquier cosa, de no tener fundamentos, de no tomar en cuenta profesionales y dejarse llevar. Por lo tanto, pedir al Señor sabiduría. Amén. Pedir al Señor sabiduría. ¿Cómo vivir en un mundo como el que vivimos con sabiduría? Debe ser nuestra oración. Señor, como dice Moisés ahí en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Y en esto también pidamos al Señor orientación, sabiduría, por amor al Señor, por amor a nosotros mismos, por amor a los demás. Así que tomemos en cuenta también hoy día la voz autorizada del doctor Hernán Zárate, que nos viene a compartir
Hoy día hablando de la hipertensión, obviamente su incidencia con el tema del COVID y ahora con este tema que también ha mencionado. Las vacunas. Bueno, volvamos un poquito, gracias hermano Hernán, volvamos un poquito a lo que es el tratamiento, ya lo decíamos, son los fármacos, son también la dieta que tiene que llevar la persona que es hipertensa, pero alguien dirá, yo nunca he ido al doctor, o cuando yo voy por otra causa. ¿Cómo sé que tengo la presión alta? Bueno, normalmente, gracias por la pregunta, Sonia, porque una de las cosas que se está perdiendo, no sé si en el resto del mundo, pero en Chile, es la relación médico-paciente. Hoy día cada vez más, por diferentes causas, los médicos escuchamos menos a los pacientes, los médicos tocamos o examinamos menos a los pacientes. Mira, nos miramos menos también. Nos miramos menos, hay un computador entre medio y tenemos que meter los datos al computador y la relación médico-paciente hoy día es relación médico-computador, computador-paciente, y ya se tiene que ir al paciente a los 10 minutos, a los 15 minutos, etcétera. Dentro del examen físico hay cosas básicas que debemos hacer en toda consulta. Tomar la presión arterial desde niños, como me preguntaba antes el pastor Boris, desde niños, a todo paciente. Venga por un dolor de guatita, venga por un resfrío, venga por la causa que sea, debemos tomar la presión arterial. Debemos pesar al paciente. Debemos medir al paciente. Son cosas, en serio, tan básicas que yo me acuerdo en primer año de medicina, obviamente nos dijeron, y eran como obvias. Y yo veo muchas veces, y a lo mejor también me pasa a mí, no siempre lo hacemos. La ficha no está en los datos. La forma para saber si soy hipertenso o no es con un control de la presión. Y eso puede ser tanto en la consulta médica como con el equipo adecuado, como establecí antes, en la casa. Y si las presiones están más de alguna vez tomadas en forma adecuada, como establecí, sobre los parámetros normales que dije antes, hasta si son en forma con más o menos constante, sobre 140 o sobre 90, o en la noche sobre 120 y sobre 70, debemos consultar. Debemos consultar independientemente de que nos sintamos bien. Muchas veces me pasa doctor, vine porque la verdad es que yo me siento re bien, pero justo mi hermana se compró un equipo de presión, le dije, a ver, tómamela. Y yo creo que está malo el equipo porque me sale muy alta la presión. Entonces quería corroborar si eso era así. Bueno, la mayoría de las veces los equipos no están malos, sino que la presión está alterada. Entonces, la forma de saber es controlándose la presión. Es como cuando uno, es un ejemplo bastante burdo, pero le toma la presión, la presión de los neumáticos. Claro, hay veces en que el neumático está desinflado entero, digamos, y no hay que ser muy clever para darse cuenta. Pero muchas veces la presión del neumático está abajo, si no se la tomé, no sé cómo está el aire en los neumáticos, no me voy a dar cuenta. El auto hasta que el auto empiece a fallar y puedo chocar. Y esto es muy parecido. Pero los aparatos para medir esto son muy simples, así que pueden estar en todas las casas y obviamente cuando vaya a su doctor, aun por lo que sea, si el doctor, yo me incluyo, no le estamos tomando la presión, soliciten que se la tomen. Ok. ¿Algo más para compartir, Pastor Boris? ¿Qué va dentro? Sí, la verdad que meditaba en que posiblemente el tema del cigarrillo no sea un tema que en general, ¿no es cierto?, como evangélicos lo tenemos tanta conciencia, ¿no es cierto?, de que no es correcto y no hay problema con el cigarro en general. Espero que sea mayoritariamente aquello, pero no así el tema de la alimentación. Lo hablamos con el tema de la obesidad y ahora también con el tema de hipertensión. Posiblemente tengamos mucho que aprender de la disciplina de poder tener un cuerpo sano, no solamente por el miedo ahora con el tema del COVID, sino que en general pareciera que nuestra fe en Dios de repente la tenemos para ciertas cosas,
pero para la administración del cuerpo nos descuidamos. Pareciera que no tenemos tanta conciencia y posiblemente nosotros, y hablo de forma personal, como pastores, de repente descuidamos esa área, y quizás también nuestros hermanos. Algo que acotar como para ir cerrando, para que también como pueblo de Dios tengamos una conducta acorde de precaución en esta administración. Sí, gracias por eso. Me quiero referir a dos conceptos. Uno, lo que es la salud. ¿Cómo se define salud? La salud es una relación integral en que tanto física como mental yo puedo ir adaptándome a los cambios, cómo yo me puedo ir desarrollando. Y claramente, si voy a hablar de la última encuesta nacional de salud que fue en el 2017, y son reales, por favor. Yo trato de ser súper enfático en esto. Prevalencia de hipertensión, 1/3 de la población chilena. Prevalencia de diabetes ha aumentado en los últimos 6-7 años casi 4 veces la prevalencia de los pacientes diabéticos. Prevalencia de sedentarismo, sobre el 90%. Estoy hablando en general en Chile, no solamente del pueblo cristiano. Pero el pueblo cristiano es parte de Chile. 90% de sedentarismo. 75% de sobrepeso u obesidad. En Chile, la mujer chilena es la primera causa de prevalencia en tabaquismo en el mundo. El joven chileno, primer lugar también en prevalencia en tabaquismo. Y si el joven es fumador, cuando sea adulto va a ser un fumador duro que va a costar mucho de tratar. Y hay una relación directa, no solamente por cánceres. El cigarro produce depósitos de colesterol en las arterias, produce vasoconstricción con un cigarro al día. Por lo tanto, la prevalencia de hipertensión en las personas fumadoras es mucho mayor. Tanto así que hay veces que le decimos, si usted no va a dejar de fumar, ni se trate porque no puedo ayudarlo. Entonces, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, alteración en la ingesta de sal. La ingesta de sal no debe ser mayor en cuanto a sodio, mayor a 3 gramos por día. Eso es el típico dato de no más de una taza de lápiz Bic, de una tapita de lápiz Bic distribuido en el día. Una rebanada de jamón de pavo tiene 12 gramos de sodio. Una rebanada de queso amarillo tiene 9 gramos de sodio. Un pan tiene 3 gramos de sodio. O sea, un sándwich aliado, que es bien característico en Chile, son 24 gramos de sodio. O sea, 8 veces más de lo que necesitamos. La ingesta de sodio en Chile es alrededor de 10 gramos por día a nivel general, promedio. Y no puede ser, según la OMS, más de 3% en el hipertenso y más de 5% en la población. Entonces, algo estamos haciendo mal, no estamos por buen camino. Así que sí, el Señor nos indica y nos insta a guardar su templo, y su templo es nuestro cuerpo. Pero estos últimos años estamos yendo para otro lado. Ustedes... Sole, Pastor, yo tenemos algunos años y sabemos que antes, en los 70, había desnutrición. Y entonces estaban los golpes vitamínicos y teníamos que aumentar de peso, y un niñito gordito era un niñito sano. Bueno, pero ahora estamos en la malnutrición. Y además ahora cada vez estamos más sedentarios. Sabemos lo que hacíamos nosotros cuando íbamos al colegio. Jugábamos a las bolitas, al trompo, estábamos todo el día en la calle dando vueltas para allá y para acá. Y hoy día sabemos lo que hacen los niños. Entonces la obesidad infantil ha aumentado exponencialmente. Por lo tanto, la tendencia a tener estos otros factores de riesgo a futuros son cada vez más altos. Esto es muy difícil, pero es un tema que hay que conversarlos en las casas. No es un tema solamente para que el médico se los diga. Yo creo que si nos sentamos a almorzar como familia o todos en la casa, vemos que hay algunos problemas.
ayudémonos en la casa, ayudémonos en lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. No hagamos oídos sordos y sigamos adelante, total, no me siento mal. Ese no me siento mal no es el camino. Así es. Quedan poquitos minutos, pero hermano Hernán, nos están pidiendo por acá cuáles serían los rangos normales entonces. Yo noté aquí 140-90, ¿está bien? Sí, ese es el rango máximo. Sobre 140-90 se diagnostica hipertensión, pero no por una toma. O sea, uno puede, y yo voy casi atravesando la calle y casi me atropellan y se me toma la presión ahí y tengo 142,92, no significa que sea hipertenso, pero significa que en ese minuto tengo la presión alta. Por tanto, tengo que a la media hora ver, estando en reposo, ver si me bajó. Pero si permanece sobre 140-90, sí tengo hipertensión. Si durante la noche, que va desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, tengo como promedio presiones sobre 120-70, lo más seguro es que también tenga hipertensión arterial. Ya. Ahí entonces lo dejamos escrito para nuestros hermanos que están consultando y recibe también mi hermano las bendiciones y felicitaciones por lo que ha compartido esta mañana. Alguien nos compartía acá el texto de considerar lo que está escrito en la palabra para que no nos asustemos tanto por esto o lo otro, y es que nuestra vida está en las manos del Señor y que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos también. Entonces de pronto estar muy atento ahí a las confabulaciones. Parece que los hermanos andan más en eso que en otras cosas, ¿no? Por cierto, ¿nos puedes decir algo, hermano Hernán, acerca de lo que ha sido? Porque lamentablemente, tal como decías, esto de las redes sociales y la televisión, que está prácticamente todo el día ahora y pase cualquier cosita, inmediatamente lo saca. Y en estos días en nuestro país ha habido no sé si 1 o 2 vacunas que han llegado nuevas, ¿no? Y han causado alguna situación. Eso se puede dar... Sí, voy a tratar de explicarlo lo más concretamente posible. A ver, la única vacuna que es distinta al resto y que es igual como mecanismo de acción a como eran las vacunas antiguas, la de la gripe, la de la influenza, la de la neumonía, etcétera, es la vacuna CoronaVac, que es la vacuna de Sinovac, que así se llama el laboratorio, y que ella introduce el virus en forma atenuada. ¿Ok? CoronaVac, ya. Esa es solamente la CoronaVac o Sinovac. Ese es el mecanismo de acción. Y hemos visto la eficacia de esa vacuna en Chile y en el resto del mundo, tanto que ahora la OMS ya la aprobó también para todo el resto del mundo. Distintos son los mecanismos de las otras vacunas, que son a nivel de no introducir un virus atenuado, sino que replicar una información de una estructura que tenemos dentro del núcleo. Esto parece la cara de la galaxia, pero hay algo impresionante, que se llama RNA. Y el RNA es la replicación del DNA. Entonces, a través de esa RNA se le introduce a la célula del virus una mutación. Mutación es un cambio estructural para que el virus ya deje de estar activo. En general, con un poco más de diferencia, todo el resto de las vacunas actúan más o menos de esa forma. Y de ellas, Pfizer en general casi no ha tenido problemas, estoy hablando a nivel mundial. AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca tuvo un problema en un grupo de mujeres menores a 55 años, en que en ellas la tasa de trombosis fue mayor a lo que hubiéramos esperado. Pero quiero ser claro, esa tasa de trombosis que tuvo AstraZeneca con esa vacuna en ese grupo etario, en mujeres menores a 55 años, era menor la incidencia que de las mismas mujeres que tomaban anticonceptivos y que por el anticonceptivos tenían mayor incidencia de trombosis. No sé si me expliqué. Sí. O sea,
hay más trombosis con AstraZeneca en ese grupo de mujeres, pero menos que si hubieran tomado anticonceptivo. Pero por esas causas en Chile se sacó la indicación en mujeres menores a 55 años. Por eso la AstraZeneca en Chile se pone en mujeres sobre 55 años y en hombres de toda edad. Ahora hace poco hubo 2 casos de episodio de esto en hombres jóvenes también. Entonces también se está evaluando cómo se va a seguir con la AstraZeneca en los jóvenes. Pero la incidencia es del 0,00x. O sea, igual son muy seguras. Y la otra vacuna que llegó, que es nueva, que es CanSino, que la diferencia está, la trajo el laboratorio Zaval, la diferencia está en que se usa una sola vacuna por una vez al año. No hay segunda dosis. No dos como todas las otras vacunas. Y en ellas la incidencia de síncopes, o sea, de desmayos, fue más o menos en 30 personas sucedió eso. Eso no quiere decir que se debe dejar de usar. Se desmayaron, pero se recuperaron. Antes de 36 horas, ningún problema. O sea, perdón, después de 36 horas, ningún problema. Pero eso sucedió en ese grupo de personas con esa vacuna. Pero esa vacuna ya ha sido demostrada en otras partes también, su eficacia y su seguridad. Pero esos fueron los efectos secundarios específicos con esa vacuna. En ese porcentaje de pacientes. Sí. Bueno, y puede que a lo mejor sigan sucediendo algunas cosas. Es que estaba pensando, es como cuando a uno le dan un medicamento por primera vez y le advierten, si le pasa esto, si le pasa esto otro, o sea, siempre está la posibilidad, ¿no? Ustedes leen los prospectos, unos papelitos dentro de las cajas de remedios. Siempre hay que leerlos. Lean lo de las vitaminas. De vitaminas, que todo el mundo la toma con susto. No. Las tomamos súper confiadamente. Y la cantidad de posibles efectos secundarios son N. ¿Y cuándo pasa eso? En muy pocas ocasiones. Pero como este es un tema que está ahí en el cenit, bueno, se exacerba y se presenta. No hay más que eso, no hemos visto más que esos efectos secundarios, pero las ventajas que tienen todo el resto es impresionante. Muy bien. ¿Pastor? Muchas gracias, doctor Hernán Zárate, como siempre, y esperamos tenerle nuevamente para ver otras aristas, otros temas tan valiosos como el que hoy día hemos tratado. Así que a tomar muy en cuenta y obedecer a la voz del Señor en cuanto a ser prudentes, sabios en todo lo que tenemos que hacer y también en el área de medicina preventiva. Gracias, Doc. Muchas gracias, el Señor te bendiga. De nada, un placer y bendiciones a ustedes también, un honor. Gracias. Gracias, Doc.